Dios les bendiga de una manera especial. Hoy, 18 de agosto del año 2024. La bendición de Dios sea con todos ustedes que pueden ver y pueden escuchar. En el día de hoy quiero dar la gracia a Dios por la bendición y el privilegio de estar con vida, no la obligación. Y estamos con vida por la gracia de nuestro Dios. Señor, gracias por la bendición de estar con vida un día más en la faz de la tierra. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero leer una porción bíblica y luego tener una reflexión a modo de conversatorio, un monólogo. No sé ni cómo describirlo, pero espero que sea de bendición. El libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 19, la Biblia dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Lo que yo quiero hablar en el día de hoy es qué estamos haciendo como cristiano en término individual, particular, como iglesia en término corporativo, en término de multitud de personas que dice que le sirven al Señor. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestros hombros la responsabilidad de predicar este evangelio? Hay una realidad que nadie puede negar, y es que las almas se están perdiendo. ¿Y por qué digo las almas se están perdiendo? ¿Por qué razón? Cristo dijo en una ocasión que Él había venido a rescatar lo que se había perdido, a rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud de los demonios, de la esclavitud que produce estar atrapado en las garras de las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, de testificar, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por eso quiero hablar qué estamos haciendo. ¿Cuántas almas hemos traído a los pies del Señor? ¿A cuántas almas le hablamos en el diario vivir? ¿A cuántos le decimos de su situación, de su condición, cómo están alejados de Dios? Entonces, quiero hacer un recorrido por la Biblia, como dice un amigo, dar una pincelada para luego hacer unas cuantas preguntas y yo estar incluido dentro de esas preguntas que voy a hacer. Porque cuando uno predica el mensaje y lo escuchan otras personas, también el mensaje que fluye a través de uno como instrumento, también le está hablando a uno. El mensaje y el propósito del evangelio, ¿cuál es? Cuando Cristo se humanó, tuvo que hacerse hombre, hacerse humano, para venir y habitar entre nosotros y traernos las buenas nuevas de salvación. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesucristo en términos humanos, y este hombre vino a predicar, y el mensaje era: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Desde los inicios del mundo, que Adán y Eva pecaron contra Dios
y el pecado entró al mundo, ha contaminado, ha contagiado, ha pervertido, ha degenerado, ha corrompido la raza humana. Y de allá hasta el día de hoy, que han pasado miles de años, la situación va empeorando cada día. El comportamiento humano es diferente. El odio, el rencor, la ambición, todas estas cosas, la enemistad, todas estas cosas se miran en el diario vivir y es producto del pecado. Se ha querido desvirtuar, ridiculizar lo que es el pecado, diciendo que es un invento y que es el pecado. Y la Biblia es el nombre que Dios le ha dado. Y nosotros tenemos que decirlo. Y no importando lo que piensen los escépticos, no importando lo que digan los críticos, los intelectuales, el pecado es el problema mayor que enfrenta la raza humana, porque viven dentro de él, son esclavos de él, son gobernados por él, por el pecado. Aparte de esto, Satanás, el archienemigo de Dios, también está trabajando, y la Biblia describe la manera como trabaja para mantener subyugados y esclavizados a los pecadores. El mensaje y el propósito del evangelio, ¿cuál es? Cristo dijo en Lucas 4:18, porque me ha ungido Dios con su Santo Espíritu para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. A eso vino el Señor, a predicar el año agradable, a predicar el mensaje de salvación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y versos 30 y 31, síganme para que vean por dónde voy, para luego empezar a explicar qué nosotros estamos haciendo hoy, año 2024, qué estamos haciendo nosotros como cristianos, como creyentes, como redimidos, como personas que hemos sido liberados del yugo del pecado por Jesucristo. Dice Hechos 18, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y mujeres, incluidas también, en todo lugar, y yo voy a emplear el término, en todos los lugares del mundo, que se arrepientan. Que se arrepientan. Y dirán, ¿de qué me voy a arrepentir y por qué me voy a arrepentir? No hay nadie que se pueda justificar y decir, yo soy justo, yo no he pecado, yo no soy pecador, yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, yo no hago mal, yo no hablo mal de nadie. Pero ese es un decir. En algún momento de su vida, en algún momento durante la semana, durante el mes, durante el año, ha ocurrido algo que ha expresado crítica contra otra persona, despectivas, que sabe cuántas cosas ha hecho. Y por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos pecamos y el pecado separa al hombre de comunión con Dios. Lo mantiene alejado. Y por eso el mundo está como está hoy día. La situación, el odio, los crímenes, la violencia, los asaltos. Hay un caos general en el mundo. El comportamiento humano no tiene que ver con la etnia de la persona,
de dónde procede, el color, la raza, la nación, está en el corazón. Cuando el pecado reina, gobierna, y el pecado esclaviza, el pecado avergüenza. Toda ofensa contra Dios, toda rebelión contra Dios, toda desobediencia contra Dios es pecado. Alguien dijo, un gran amigo, que los espacios que no están ocupados por Dios, ¿quién lo ocupa? Satanás. Entonces el mundo está así por culpa del pecado que reina en los corazones. Y Dios, habiendo pasado por alto, le está dando la oportunidad a la gente para que se arrepientan en todos los lugares. ¿Por qué tienen que arrepentirse? ¿Y de qué? Hay algo que la Biblia llama pecado. Y han querido burlarse, desvirtuarse de él, han querido burlarse de esa palabra pecado. Y aunque han querido cambiar, y muchos han cambiado el término, y algunos le llaman falta, porque no quieren ofender, la Biblia dice que su nombre es pecado. Errar en el blanco, no hacer lo que Dios quiere que hagamos su voluntad, no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sino vivir de acuerdo a los sentimientos y los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana. Es una barrera entre los humanos y Dios. Y Cristo vino a romper esa barrera y derramó su sangre, y el sacrificio de Cristo ha hecho posible que tengamos paz para con Dios, tengamos comunión con Dios. Para eso vino Cristo y murió y resucitó para librarnos de nuestros pecados y recibir perdón de ellos. Pero la gente quiere vivir de esta manera. La Biblia dice, no se puede servir a dos señores, porque vamos a amar más a uno que al otro. No se puede servir a Dios y al diablo, a Dios y al mundo. O estamos en paz con Dios, o seguiremos siendo enemigos de Dios. Este es un peligro. El pecado causa enemistad entre el ser humano y Dios. Hay un día establecido por Dios en el que juzgará al mundo con justicia. Dios juzgará al mundo. Ese día va a llegar. No importa que los críticos, los analistas digan que no, que todas las cosas que están pasando son cíclicas, que hay ciclos cuando pasan todas estas cosas que estamos mirando en el mundo. ¿Arrepentirse de qué? Dijo alguien. Algunos dicen, yo soy bueno. No quiero que me inculquen esa idea y que me causen temor, que me causen preocupación. No quiero pensar en eso porque el pecado no existe. Bueno, usted como pensador, como crítico, como lo que quiera ser, filósofo, lo que quiera ser, podrá decir lo que usted quiera, pero Dios tiene un día establecido donde entrará en juicio con justicia. O sea, Dios no te va a acusar de nada que tú hayas hecho. Y muchos me dirán, pero usted está hablando sobre el pecado y al principio dijo que iba a hablar de qué estamos haciendo. Estoy sentando la base para luego entrar y explicar y hacer la pregunta, ¿qué estamos haciendo? Arrepentirse quiere decir sentir dolor por haber hecho lo que no debíamos de hacer y seguir haciendo y ofendiendo
a Dios haciendo lo que no debemos de hacer, que viola su palabra y desobedece su palabra. Y decidir pedir perdón y hacer lo correcto en la presencia de Dios con la ayuda de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Todos pecaron, no hay excepción. No importa su nivel social, económico, cultural, todos pecaron. Alguien dijo, algunas veces pecamos. Alguien dijo, algunas veces pecamos por 3 razones. El que dijo estas cosas, no sé su nombre, pero leí esta expresión de lo que dijo alguien en un pasado lejano. Que la gente pecan por ignorancia, que otros pecan por debilidad y otros pecan por desobediencia deliberada. Sea la forma que sea, pecado delante de Dios es pecado y necesita el pecador arrepentirse aceptando a Jesucristo como su Salvador. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 20, dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y muchas veces está el pecado de omisión, de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Juan 1, capítulo 5, 17 dice: toda maldad es pecado. Quiere decir que nadie puede excluirse, nadie puede escurrirse y decir que no ha ofendido a Dios y necesita salvación. Mirando todas estas cosas, de que el pecado es una realidad, de que nosotros mismos nos arrepentimos un día, nos convertimos al Señor, entregamos nuestra vida a Dios, le pedimos perdón a Dios y somos evangélicos cristianos y somos miembros de una iglesia y nos reunimos y adoramos y cantamos y glorificamos su nombre. Pero yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque están pasando tantas cosas extrañas que le han dado por el centro al cristianismo y se han introducido dentro de las iglesias, de las congregaciones, tantas predicaciones y enseñanzas, cosas que están muy alejadas de la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Si yo preguntara en estos momentos, hermano cristiano y hermana cristiana que me está escuchando, si yo le preguntara a usted, ¿sabe usted cuántas personas descienden al infierno diariamente? Perdidas, sin esperanza, sin ninguna esperanza de poder salir de ese lugar, sin esperanza de arrepentirse, sin esperanza de convertirse. Perdieron toda la esperanza. Descienden diariamente miles al infierno. Hay unas estadísticas que son espantosas. La estaba yo mirando en el día de hoy y dice que hasta la fecha de hoy, 18 de agosto del presente año, han muerto más de 39 millones de personas en el mundo. Y hoy, 18 de agosto del presente año, según estas estadísticas, han muerto más de 39,000 personas alrededor del mundo. ¿Cuántos de ellos se han ido a la eternidad sin Cristo?
¿Cuánto han pasado a la eternidad sin haber conocido al Señor, sin haber oído quien le predique, sin haber oído quien le testifique, sin haber oído quien le diga Cristo salva, Cristo perdona, sin haber oído quien lo confronte y le diga eres un pecador, necesita del Señor, necesita a Dios en tu vida? Cristo es el único que te puede salvar, que te puede perdonar. Hay un lugar que Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, pero muchos han decidido que quieren ir a ese lugar por el modo de vivir, por la manera como viven. ¿Sabe usted cuántos? Estas estadísticas, hay una aplicación en internet que dice la aplicación que es en tiempo real, y estos son los números que yo estaba leyendo en el día de hoy, y es aterrador. Y por eso digo y pregunto, ¿qué estamos haciendo? Se están perdiendo miles de personas sin Cristo, quien es el único que puede perdonarlo y salvarlo y librarlo de la condenación. Y por eso pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cómodos? ¿Estamos muy recreados? ¿Estamos en progreso? ¿Estamos haciendo planes para el futuro? Que yo siempre digo que el futuro es una utopía. ¿Por qué? Porque vivimos el presente, pero mañana tú no sabes qué va a pasar. Nuestras vidas deben de estar en las manos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo planes, estamos planeando permanecer en la tierra, estamos tan enamorados de las cosas de la tierra, queremos progreso, nuestros ojos se han ido y estamos mirando muchísimas cosas que nos llaman la atención, queremos adquirir bienes, queremos estar en posiciones exitosas, queremos estar en las alturas y no somos capaces de hablarle a los demás de Jesucristo. Y le voy a dar otras estadísticas más adelante del porcentaje de personas que son los que predican y testifican y el resto está haciendo nada. Y voy a confrontarlo con algunas preguntas para ver si usted es capaz de contestarla con honestidad y con verdad. Contestar esas preguntas. El mundo necesita a Dios. ¿Y cómo van a oír si no hay quien le predique? ¿Y cómo van a oír y van a saber si no hay quien les testifique? ¿Y cómo se van a enterar si no hay quien le hable? Si no hay quien le dé ejemplo. Son muchas las formas diversas en que podemos predicar el evangelio y testificarle al otro de que hay un Dios que perdona, que transforma y que da vida eterna. El libro de Ezequiel, el capítulo 3, verso 18, reza de la siguiente manera: cuando yo dijere al impío, al que no conoce a Dios, al que vive sin Dios, al que vive conforme a sus ideas, al que vive conforme a sus deseos, el que vive en los placeres del mundo, el que vive en los deleites de la vida, en el gozo de la vida, el que vive dentro de los vicios, el que está atrapado en estas cosas. Si yo le dijere a ese, de cierto morirás, y tú no le amonestare, ni le hablare para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
O sea que Dios demandará de nosotros si nosotros no cumplimos, si nosotros no cumplimos la misión de decirle a ellos lo que deben hacer y el destino que les espera si siguen viviendo el tipo de vida que ellos viven, valga la redundancia. Entonces Dios nos exige, Dios nos reta, Dios nos plantea esta situación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? El impío que no tiene a Dios vive como le da la gana. Y muchas veces quiere justificarse. Pero nosotros tenemos la verdad. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Dios de nuestra parte. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, a Cristo. Tenemos que testificarle y decirle, tú necesitas a Cristo en tu vida. Tu modo de vivir, el pecado hace separación entre tú y Dios. Sin ningún temor. Tenemos que decírselo sin ningún temor. Si se ofende, ese es su problema. Y si no se ofende y lo recibe, tiene que tomar la decisión. Pero descargamos de nosotros la responsabilidad. Y por eso es que pregunto, ¿qué estamos haciendo? Y sigue diciendo el versículo 19, pero si tú amonestares al impío y no se convirtiere de su camino, de su impiedad, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad. Si no le hablamos de Cristo a ellos y perecen, ¿de qué manera Dios lo va a hacer? Yo no puedo ponerme en esta plataforma a decirte, esta es la manera como Dios va a conducir esto. Pero una cosa yo sé, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe lo que hacemos en el diario vivir. Dios sabe dónde vamos. Dios sabe lo que hablamos. Dios conoce nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Dios sabe lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Dios lo sabe todo. Él tendrá su manera. Yo lo que tengo que hacer es creer, porque Dios nunca ha mentido. Hemos llegado a un punto que no evangelizamos. Y muchas veces le hablamos a la gente de iglesia, cuando primeramente tenemos que hablarle de Jesucristo. Tenemos que hablarle de Jesucristo. Tú necesitas a Cristo porque el pecado está haciendo barrera entre tú y Dios. Tú necesitas el perdón para que salve tu alma, porque la salvación es una realidad y la perdición también es otra realidad. Somos responsables de compartir el evangelio. Nosotros somos responsables de eso, de predicar el evangelio a los que trabajan con nosotros, a nuestros vecinos, a los compañeros de estudios. Nosotros, los transeúntes que tenemos la oportunidad de conversar en el restaurante, tenemos que hablarle de Cristo, pero muchas veces lo que le hablamos es del carro nuevo que yo tengo, la marca que es, lo que me costó, la casa que he adquirido, las buenas ropas que he comprado, los viajes de vacaciones, los países donde he ido, las playas que he visitado, los otros lugares, cómo me he divertido. Le habla de las películas que has visto y viste el mensaje que tiene, y de una serie de cosas menos de Cristo, y de hacerle ver la necesidad espiritual que hay en su vida, que necesita al Señor para que le perdone. Es lo que menos le hablamos. Y tenemos la responsabilidad de compartir
el evangelio y Dios es responsable de los resultados. Pero nosotros tenemos que hablarle, tenemos que predicar, y ese es el gran fallo que tenemos hoy en nuestros días. Tenemos amigos y compañeros en el trabajo y no le hablamos de Cristo. Tenemos vecinos y no le hablamos de Cristo. Tenemos compañeros de estudios y no le hablamos de Cristo. Hablamos de otras cosas. Muchas veces hacemos chistes con ellos y no le hablamos de Cristo. ¿Habrán razones para no hablarle de Cristo? Habla con ellos de todo, de economía, de deporte, de cultura, de viaje, de placeres, de vacaciones, de todas estas cosas, menos de Cristo. No le habla de Cristo y de su necesidad de Cristo y de su vida delante de Dios pecaminosa. Porque no hay ni uno justo. Todos hemos pecado. ¿Habrán razones? Habla con ellos de todo menos de Cristo. Nunca le ha dado testimonio del Señor. Esa es una de las mayores razones por las que muchos están limitados, están callados, están restringidos de hablarle de Cristo, porque nunca le han dado testimonio a los demás. Y si abren su boca, se la callan, señalándolo, diciendo su modo y su manera de vivir, que no dan testimonio de que han conocido a Cristo. Y este evangelio será predicado por testimonio. Nunca le ha dado testimonio a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, a tus vecinos. En vez de darle testimonio, está enemistados con ellos. ¿Y cómo van a ver a Cristo en ti si ese es el ejemplo que tú le das a ellos? Se dice que más del 95% de los cristianos no evangelizan. Algunos tienen vergüenza, otros no tienen tiempo, están dedicados a otras cosas, no tienen tiempo, son más miembros de iglesia que cristianos en el Señor. Hablan de su iglesia, de su templo, de los lujos que hay en su templo, del aire acondicionado, de todas las cosas, de la elocuencia, de la preparación del ministro, pero no le hablan de Cristo y de sus necesidades y de su vida pecaminosa que están viviendo. 95% de los cristianos hoy no evangelizan, nunca evangelizan. Hablan del templo, de la iglesia, del dinero, de las comodidades, de la casa. Hablan, visita mi iglesia, no te prohíben nada, pero no le hablan de Cristo. Y a Cristo hay que compartirlo, a Cristo hay que predicarlo, a Cristo hay que hablarlo, a la gente hay que decirle su condición, hay que decirle cómo están viviendo y cuál es el destino. El cielo es real y todo el mundo quiere ir al cielo. El infierno es real, nadie quiere ir allá. Pero tu manera de vivir, tu vida pecaminosa delante de Dios, si no te arrepientes y le das tu vida al Señor, al cielo no irá. Y como hay dos lugares, si no va al cielo, ¿cuál será el otro lugar donde será el destino de tu alma? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Saque nota cuántas almas este año hasta el mes de agosto le ha predicado, le ha testificado de Jesucristo. ¿A cuántos le has dicho necesita el Señor? Tiene que arrepentirte. ¿A cuántos?
Busque a ver en su lista cuántas personas tienes, a cuántos de sus vecinos en su diario vivir que viven en derredor suyo le habla de Cristo, a cuánto le dice de su condición. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ser miembro de una iglesia no te garantiza que eres un cristiano arrepentido y que le sirve a Dios. Cualquiera puede ser miembro de una iglesia, pero ser cristiano y perdonado por la sangre de Cristo y lleno de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo no es cualquiera. Hay que arrepentirse. Dios es enemigo del pecado. Dios aborrece el pecado, ama al pecador y queremos que le hablemos. ¿Qué estamos haciendo? Debemos de sentir vergüenza, sentirnos avergonzados, que no podamos abrir nuestra boca, nuestros labios, y se nos están perdiendo la gente al lado nuestro, en nuestro derredor, y no le hablamos de Cristo. No le hablamos del Señor. No le decimos, Cristo te ama, necesitas arrepentirte, tienes que entregarte para que Dios perdone tus pecados. Dios tenga misericordia de nosotros. Reflexione y piense. Evangelice, predíquele a su vecino, a sus familiares que no conocen a Dios. Predíquele con el testimonio, predíquele la palabra y Dios se encargará de los resultados. Usted no es el que cambia, pero usted es el que predica. Usted no es el que transforma, pero usted es el que da testimonio de que Dios lo ha cambiado a usted. Predique, testifique, hable del Señor, hable en contra del pecado, hable a los pecadores que necesitan al Señor, y Dios es el que va a dar los resultados. Señor, te pedimos que nos perdones en este día por esa gran falta, oh Dios, esa gran falta, Señor. El mundo, el pecado está sacudiendo, ha esclavizado a miles y miles. Rompe esas cadenas, pero usándonos a nosotros. En el nombre de Jesús, perdónanos con la sangre de Cristo. Ayúdanos a arrepentirnos y desde este momento hacer, oh Dios, la decisión de hablarle a alguien de Cristo el próximo día, en el trabajo, en cualquier lugar que tengamos la oportunidad. Vamos a hablar de ti y tú harás el resto, oh Dios. Los resultados son tuyos y predicar somos nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu misericordia y salva a los que están perdidos. En el nombre de Jesús. Amén.